El silencio en la sala de juntas era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Valeria Moreno cruzó el umbral de la puerta con pasos medidos, sus tacones resonando contra el piso de mármol como el tic-tac de un reloj que marca el final de algo. Llevaba un traje negro impecable, el cabello recogido en un moño perfecto, y una expresión en el rostro que no revelaba nada, absolutamente nada, pero sus ojos contaban una historia diferente. Alrededor de la mesa, 12 personas la observaban, algunos con curiosidad, otros con confusión, y unos pocos con un terror que apenas podían disimular. Daniel Acosta fue el primero en reconocerla. Vio cómo el color abandonaba su rostro, como sus manos se aferraban al borde de la mesa como si necesitara algo sólido para no caerse. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido, solo un hombre silencioso que flotó en el aire como un fantasma. Valeria a ella no lo miró, todavía no. En cambio, caminó hasta la cabecera de la mesa, hasta la silla que durante décadas había sido ocupada por hombres que creían que el poder era un derecho de nacimiento. Se sentó con una elegancia tranquila, colocó una carpeta de cuero frente a ella y finalmente levantó la vista. Comencemos, dijo. Su voz era suave, casi amable, pero había algo en ella, algo afilado como un cristal roto. Nadie se atrevió a hablar. María, sentada 3 sillas a la izquierda, tenía los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer, sus manos temblaban sobre su regazo. Reconocería esa voz en cualquier parte, aunque hubieran pasado 5 años. 5 años desde que presenció cómo destruían a su amiga y no hizo nada para impedirlo, pero para entender este momento, para comprender por qué el aire de esa sala de juntas se sentía tan cargado de historia no escrita. Necesitamos regresar a una noche que cambió todo. Una noche que Valeria había pasado 5 años intentando olvidar, y otros 5 asegurándose de que nadie más pudiera hacerlo. 5 años antes, la gala del aniversario de la compañía era el evento del año. Luces brillantes, vestidos elegantes, champán que fluía sin parar. Valeria Moreno, de 24 años, había pasado semanas preparándose para ese momento. No para la fiesta en sí, sino para la oportunidad. Cada año, durante la gala, había un foro abierto donde cualquier empleado podía presentar ideas innovadoras frente a toda la compañía. Era una tradición, una que supuestamente celebraba el pensamiento creativo de todos los niveles. Valeria había trabajado meses en su proyecto, un algoritmo predictivo que podía anticipar fluctuaciones del mercado con una precisión asombrosa. Había revisado cada línea de código, cada cálculo, cada variable. Sabía que era brillante, sabía que podía cambiar la empresa, solo necesitaba que alguien la escuchara. Cuando llegó su turno, sintió como su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el salón podrían escucharlo. Caminó hacia el pequeño escenario con piernas temblorosas, sosteniendo su laptop como si fuera un salvavidas. 300 personas la observaban. Podía sentir el peso de todas esas miradas. Buenas noches, comenzó, odiando cómo su voz sonaba tan insegura. Mi nombre es Valeria Moreno, del Departamento de Análisis de Datos. Hoy quiero compartir con ustedes un proyecto en el que he estado trabajando. Las primeras palabras salieron entrecortadas. Se aclaró la garganta, respiró hondo y continuó. Explicó su algoritmo, cómo funcionaba, el potencial que tenía. Mientras hablaba, una pequeña parte de ella comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, alguien vería lo que ella veía. Entonces empezó el aplauso, un solo aplauso, lento, deliberado. Burlón Daniel Acosta, el director senior más carismático de la compañía, el hombre que todos admiraban, estaba de pie aplaudiendo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El salón completo giró para mirarlo. Y entonces, uno por uno, otros comenzaron a reír. Esto es adorable, dijo Daniel, su voz amplificada en el silencio que había creado. ¿En serio, Valeria? Ese es adorablemente ingenuo. Creo que tal vez deberías concentrarte en las hojas de cálculo básicas antes de intentar revolucionar el mercado financiero. Las risas se multiplicaron. Alguien gritó que le den más café para hacer, otro añadió. Mejor que se quede con las cosas simples. Valeria se quedó paralizada en el escenario. Podía sentir cómo el calor subía por su cuello, cómo sus mejillas ardían. Buscó con la mirada a su mentor, Roberto Salas, el hombre que la había animado a presentar la idea.
Él estaba mirando hacia otro lado, estudiando su copa de champán, como si fuera lo más fascinante del mundo. Buscó a María, su compañera de trabajo, su amiga. María tenía los ojos fijos en el suelo, buscó a su gerente, quien simplemente se encogió de hombros y sonrió incómodo. Nadie, ni una sola persona en ese salón de 300 personas dijo nada en su defensa. Y entonces vio el teléfono. ¿Alguien? Estaba grabando. La luz roja de la cámara la miraba como un ojo acusador, capturando cada segundo de su humillación, inmortalizando el momento en que Valeria Moreno se convirtió en el chiste de la compañía. Bajó del escenario de alguna manera. Sus piernas la llevaron a través del salón mientras las conversaciones se reanudaban a su alrededor. Como si nada hubiera pasado, como si acabaran de aplastar el sueño de alguien y no tuvieran ninguna importancia. Encontró refugio en el baño de mujeres del segundo piso. Se encerró en un cubículo y finalmente dejó que las lágrimas cayeran, lágrimas silenciosas que se deslizaban por su rostro mientras escuchaba las risas amortiguadas que venían del pasillo. ¿Alguien? Estaba compartiendo el video, ya estaba circulando. ¿Viste a la chica del análisis de datos? Escuchó a una mujer decir afuera, pobrecita, alguien debería decirle que se quede en su carril. Valeria se miró en el espejo del baño más tarde, el maquillaje corrido, los ojos rojos hinchados, pero más que eso, vio algo roto en su mirada, algo que no sabía si podría arreglarse esa noche. Desde su apartamento vacío, con las luces de la ciudad parpadeando afuera como testigos indiferentes, Valeria escribió su carta de renuncia. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Parte de ella quería luchar, quería quedarse, quería demostrarles a todos que estaban equivocados, pero la parte más grande, la parte que había sido destrozada frente a 300 personas, solo quería desaparecer. Envió el correo a las 3 de la mañana. Nadie respondió, ni su mentor, ni su gerente, ni siquiera María. El silencio fue, de alguna manera, peor que las risas. Ahora, 5 años después, sentada en esa misma sala de juntas donde todo había comenzado. Valeria abrió su carpeta lentamente. El sonido del papel fue ensordecedor. En el silencio sé que algunos de ustedes me reconocen, dijo suavemente, sus ojos finalmente encontrando los de Daniel. Él parecía un hombre a punto de desmayarse. Sé que algunos prefieren fingir que no. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de esta compañía, pero primero, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó sus labios. Primero, vamos a hablar sobre el pasado. Después de enviar su renuncia aquella madrugada, Valeria esperó alguna respuesta, un mensaje, una llamada, algo que le dijera que había significado algo para alguien en esos 2 años que había dedicado a la compañía. Nada llegó, el silencio fue absoluto, como si nunca hubiera existido. Como si los 2 años de quedarse hasta tarde, de revisar informes que nadie más quería tocar, de traer café para reuniones donde ni siquiera la invitaban a sentarse, como si nada de eso hubiera importado. Una semana después de la gala, Valeria se encontró sentada en su apartamento diminuto, mirando el techo con manchas de humedad que formaban patrones como nubes grises. Tenía 24 años, un título universitario que había pagado con préstamos estudiantiles que aún debía y exactamente $2,800 en su cuenta bancaria. Su hermana menor, Sofía, la llamó ese día. Ven a casa, le suplicó. Mamá está preocupada. Yo estoy preocupada. Puedes quedarte con nosotras hasta que encuentres algo nuevo. Valeria miró su laptop abierta. En la pantalla, las líneas de código de su algoritmo brillaban suavemente en la oscuridad de la habitación. Meses de trabajo, años de aprendizaje autodidacta después de su horario laboral, todo resumido en esas líneas elegantes que prometían algo extraordinario. No puedo, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Todavía no. ¿Por qué te haces esto? Sofía no entendía. Nadie lo hacía. Ya pasó. Valeria, olvídalos. Encuentra otro trabajo. Sigue adelante. ¿Pero cómo? ¿Podía explicarle a su hermana que no se trataba solo de orgullo herido? ¿Cómo podía hacerle entender que cada vez que cerraba los ojos veía ese salón, esas caras riéndose? Y algo dentro de ella se negaba a dejar que ese fuera el final de su historia. Pronto, mintió. Volveré pronto, colgó antes de que Sofía pudiera insistir.
Los primeros meses fueron los más difíciles. Valeria consiguió 3 trabajos porque uno solo no era suficiente para sobrevivir en la ciudad y seguir trabajando en su proyecto. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, trabajaba como freelance para pequeñas empresas que necesitaban código básico. No era glamuroso, pero pagaba el alquiler. De 6 de la tarde a medianoche, trabajaba en un centro de llamadas. Atendía quejas, resolvía problemas de clientes frustrados y mantenía una voz amable aunque sintiera que se desmoronaba por dentro. Cada insulto que recibía de un cliente enojado era más fácil de soportar que el recuerdo de esas risas. Los fines de semana daba tutorías de matemáticas a estudiantes de secundaria. Ver sus caras. Iluminarse cuando finalmente entendían un concepto le recordaba por qué había amado aprender en primer lugar. Pero las verdaderas horas de trabajo comenzaban después de medianoche. En su apartamento de un solo ambiente, con la única ventana dando a un callejón oscuro, Valeria se sentaba frente a su computadora y trabajaba en su algoritmo, café tras café, línea tras línea de código, ajustando, probando, fallando. Volviendo a intentar, comía fideos instantáneos porque eran baratos, usaba la misma ropa hasta que literalmente no podía seguir usándola. Canceló su suscripción de internet y trabajaba desde cafeterías con wifi gratuito. Aprendió a ducharse con agua fría porque la calefacción era un lujo que no podía permitirse. Hubo noches donde se preguntó si estaba perdiendo la razón, noches donde la soledad se sentía como un peso físico sobre su pecho. Noches donde marcaba el número de su madre y luego colgaba antes de que sonara porque sabía que si escuchaba su voz, si sentía ese consuelo, tal vez se derrumbaría y no podía permitirse derrumbarse. No todavía, 18 meses después de dejar la compañía, Valeria finalmente terminó su algoritmo. Lo probó primero con datos históricos. Y los resultados fueron extraordinarios, 87% de precisión en predecir fluctuaciones del mercado. Mejor que muchos sistemas profesionales que costaban millones. Con manos temblorosas, invirtió $3,000, todo lo que había logrado ahorrar de sus 3 trabajos. Era una apuesta absurda. Si perdía ese dinero, tardaría meses en recuperarlo. El primer mes ganó $500, el segundo mes, $1,200, al sexto mes había convertido esos $3,000 en $50,000. La noche que vio ese número en su cuenta bancaria, Valeria se sentó en el suelo de su apartamento y lloró, no de alegría. Exactamente, era algo más complejo. Era el reconocimiento de que había tenido razón, de que su idea, la misma idea por la que se habían burlado, funcionaba. Realmente funcionaba, pero no celebró. No llamó a nadie para compartir la noticia. En cambio, hizo algo que había estado posponiendo durante meses, buscó a su antigua compañía en Internet. Lo que encontró la hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Artículos sobre problemas financieros. Rumores de mala gestión, pérdida de clientes importantes. La compañía que la había desechado estaba sangrando lentamente y Daniel Acosta, el hombre que había orquestado su humillación, había sido ascendido a vicepresidente. Valeria pasó las siguientes semanas investigando cada detalle de la compañía, estados financieros, informes trimestrales, movimientos de acciones, decisiones de liderazgo. Se convirtió en una experta en algo que ya no era parte de su vida, pero que de alguna manera seguía definiéndola. Fue entonces cuando vio el patrón. La compañía estaba tomando decisiones desesperadas, persiguiendo tendencias en lugar de innovar. Y Daniel estaba en el centro de todo, tomando riesgos imprudentes que a corto plazo parecían audaces, pero que a largo plazo eran catastróficos. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que la asustó por su claridad y su crueldad. ¿Y si en lugar de simplemente tener éxito, en lugar de solo demostrar que había tenido razón, qué pasaría si se aseguraba de que ellos supieran exactamente quién había sido la persona que desecharon? Los siguientes 3 años se convirtieron en una obsesión meticulosamente ejecutada. Valeria no solo invirtió su dinero, lo multiplicó con una precisión quirúrgica usando su algoritmo. 50,000 se convirtieron en 200,000, 200,000 en 1,000,000, 1,000,000 en 5, pero el dinero era solo una herramienta. Lo que realmente estaba construyendo era poder. Creó una corporación fantasma,
Contrató abogados que manejaban todo bajo capas de confidencialidad y lentamente, acción por acción, comenzó a comprar partes de la compañía que la había destruido. Nadie conectó los puntos. ¿Por qué lo harían? Valeria Moreno, la chica tímida que había huido llorando, no existía en su radar. Probablemente pensaban que estaba trabajando en alguna oficina gris, sobreviviendo, olvidada. No sabían que cada noche, después de sus inversiones y sus estrategias, Valeria miraba el video de su humillación. Lo había descargado antes de renunciar. Y aunque odiaba cada segundo de él, se obligaba a verlo. Una y otra vez era su recordatorio, su combustible, la razón por la que cuando su cuerpo le suplicaba descanso, cuando su mente le rogaba que dejara ir el pasado, ella seguía adelante. Pero el precio era alto. Su relación con Javier, el novio que había tenido cuando todo pasó, terminó después de un año. Ya no estás aquí, le dijo él, tocando suavemente su frente. Tu cuerpo está, pero tú estás en algún otro lugar al que no puedo llegar. Tenía razón, Valeria estaba en guerra. Y las guerras no dejan espacio para la ternura. Perdió la boda de Sofía porque estaba cerrando una adquisición importante. Su madre dejó de llamar con tanta frecuencia después de meses de conversaciones de un solo lado. Sus amigos, los pocos que había tenido, eventualmente dejaron de invitarla a salir. Valeria se convirtió en un fantasma de la persona que había sido, y la parte más aterradora era que no le importaba, o tal vez sí le importaba, pero había enterrado esa parte de sí misma tan profundamente que ya no podía encontrarla. Al tercer año poseía el 34% de las acciones de la compañía. Era la accionista mayoritaria, y aún nadie sabía su nombre. Esperó, observó, se preparó, porque Valeria había aprendido algo en esos años de silencio y sacrificio. La venganza no se trata de actuar rápido, se trata de esperar el momento exacto donde un solo movimiento puede cambiarlo todo. Y ese momento estaba a punto de llegar 3 semanas antes de esa reunión en la sala de juntas. Daniel Acosta estaba sentado en su oficina de esquina, mirando fijamente un correo electrónico que había leído al menos 20 veces. Las palabras seguían siendo las mismas, pero de alguna manera cada lectura las hacía más amenazantes. Reestructuración de la junta directiva, cambios en la administración, evaluación completa del liderazgo actual. El mensaje venía de un inversor anónimo que, según los documentos legales, ahora poseía el 34% de las acciones de la compañía. Más que suficiente para tener control real. Más que suficiente para destruir todo lo que Daniel había construido. Arrugó el papel y lo arrojó a la papelera, sabiendo que era inútil. Las palabras ya estaban grabadas en su mente. Llevaba meses sintiéndose así, como si alguien estuviera apretando un lazo invisible alrededor de su cuello, milímetro a milímetro, hasta que apenas pudiera respirar. Comenzó con pequeñas cosas, propuestas que presentaba y que eran rechazadas por votos misteriosos de accionistas, presupuestos que había aprobado y que de repente eran recortados sin explicación, políticas que había implementado durante años y que ahora eran cuestionadas y desmanteladas. Al principio pensó que era paranoia, el estrés de mantener una compañía que sangraba dinero, que perdía clientes, que se tambaleaba al borde del colapso. Pero luego comenzó a notar el patrón. Cada decisión que tomaba era contrarrestada. Cada movimiento que hacía era bloqueado. Era como jugar ajedrez contra un oponente invisible que siempre estaba 3 jugadas adelante, y lo más aterrador era que no tenía idea de quién estaba al otro lado del tablero. Su asistente tocó la puerta suavemente. Señora Costa, la reunión con los inversionistas es en 10 minutos. Daniel asintió, ajustándose la corbata frente al espejo de su oficina. El hombre que lo miraba de vuelta se veía cansado. Había líneas alrededor de sus ojos que no recordaba haber tenido hace 6 meses. Su sonrisa carismática, la que siempre había sido su arma más poderosa, ahora se sentía forzada incluso cuando practicaba frente al espejo. Todo va a estar bien, se dijo a sí mismo, solo es un inversor más, puedes manejarlo. Pero en el fondo de su estómago había un nudo que se negaba a deshacerse. En el piso de abajo, María Ramírez estaba sentada en su cubículo mirando fijamente un archivo en su computadora, un archivo que había guardado durante 5 años y que nunca había tenido el valor de borrar. El video no lo había grabado ella,
Nunca compartiría algo así, pero alguien se lo había enviado esa noche. Horrible, con un mensaje que decía, ¿viste esto? ¡Qué vergüenza! Y María, en lugar de borrarlo inmediatamente, en lugar de defender a su amiga, lo había guardado. Al principio, se dijo a sí misma que era para recordar ser mejor, para nunca quedarse callada otra vez. Pero la verdad era más oscura que eso. Lo guardó porque cada vez que sentía la tentación de hacer lo correcto, de hablar cuando veía algo injusto, abría ese video y recordaba el precio de ser valiente. Recordaba cómo Valeria había quedado destrozada, y María se decía, es mejor estar segura que ser heroica, pero esa seguridad tenía un costo. Cada mañana cuando se miraba al espejo veía a una cobarde. Cada noche cuando cerraba los ojos, escuchaba las risas de esa gala, y en sus pesadillas, ella era la que estaba en el escenario, y Valeria era una de las que miraba hacia otro lado. Ahora, con los documentos de reestructuración de la compañía desperdigados por su escritorio, María vio un nombre que hizo que su corazón se detuviera. En la lista de nuevos accionistas principales, escrito en letra pequeña pero inconfundible, V. Moreno no podía ser. No podía ser la misma persona, pero María sabía con una certeza que le helaba la sangre que sí lo era. Con manos temblorosas, buscó a Valeria en LinkedIn. El perfil era escueto, profesional. Revelaba muy poco, pero esa foto mostraba a una mujer completamente diferente de la que María recordaba. Esta Valeria tenía los ojos fríos, la mandíbula firme, la expresión de alguien que había aprendido a no esperar nada de nadie. María cerró la laptop y apoyó la cabeza en sus manos. Quiso llorar, pero las lágrimas no venían. Solo un peso terrible en el pecho que le decía que, finalmente, después de 5 años, tendría que enfrentar lo que había hecho. O más bien, lo que no había hecho. Intentó advertir a Daniel. Lo encontró en el pasillo, ensayando su discurso encantador para inversionistas, como él lo llamaba Daniel. Necesito hablar contigo sobre los nuevos accionistas. Él apenas la miró. Ahora no. María, estoy ocupado preparándome para convencer a algún viejo millonario de que soy brillante, pero es que, el nombre en los documentos, ¿el nombre? Daniel se rió. Ove Moreno, probablemente. Algún empresario de apellido común. ¿Sabes cuántos Moreno hay en este país? Daniel, creo que es Valeria. Eso captó su atención, pero no de la manera que María esperaba. Su rostro se torció en una expresión entre diversión y desdén. ¿Valeria? ¿Nuestra Valeria? La del fiasco del algoritmo, sonrió abiertamente. María, por favor. Esa chica probablemente está trabajando en alguna tienda de electrónicos explicándole a señoras mayores cómo usar sus teléfonos. No seas ridícula. Pero su risa sonaba forzada, y María notó cómo sus ojos se movieron nerviosamente hacia un lado, como si una parte de él, una parte pequeña y aterrada, se preguntara, ¿y si es verdad, Valeria? Desde su oficina privada en un edificio al otro lado de la ciudad, observaba los movimientos de la compañía como un halcón observa a su presa. Cada correo electrónico filtrado por sus contactos, cada decisión de la junta analizada, cada momento de pánico en Daniel documentado. Había esperado tanto tiempo por esto, había sacrificado tanto, y ahora, finalmente, todas las piezas estaban en su lugar. Pero en los momentos de quietud, cuando la adrenalina de la estrategia se disipaba, Valeria se encontraba mirando su reflejo en las ventanas del piso al techo de su oficina. La ciudad se extendía debajo de ella, luces parpadeantes que representaban miles de vidas, miles de historias, y ella estaba aquí arriba, sola, poderosa, y completamente aislada del mundo que una vez conoció. A veces, en esos momentos, abría un cajón cerrado con llave en su escritorio. Dentro había una sola fotografía. Valeria a los 20 años, sonriendo ampliamente en su primer día de trabajo, sosteniendo una taza de café con ambas manos. Los ojos llenos de esperanza y sueños. Esa chica ya no existía. Valeria había tenido que matarla para sobrevivir. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado: todo está listo para la reunión, los documentos están preparados. Cuando entres a esa sala, tendrás control total. Valeria miró la foto una vez más. Luego la guardó en el cajón y lo cerró con llave. Es hora, susurró para sí misma. La noche anterior a la reunión, Daniel no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama, mirando al techo. Mientras su esposa dormía a su lado, seguía pensando en lo que María había dicho.
Seguía viendo el rostro de Valeria en su mente, no como era ahora, sino como era esa noche en la gala. Había sido tan fácil burlarse de ella, tan fácil conseguir las risas, la validación, el poder de hacer que una habitación entera se pusiera de su lado. En ese momento le pareció intrascendente, solo otra noche corporativa. Solo otra persona que no era lo suficientemente fuerte para este mundo. Nunca pensó en las consecuencias. Nunca se preguntó qué le pasó a ella después ahora en la oscuridad de su habitación con el peso de sus propios fracasos presionando sobre su pecho. Daniel se preguntó por primera vez, ¿qué hice? Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. La reunión era mañana. Y algo en su interior, algo primitivo y aterrado, le decía que cuando el sol saliera, nada volvería a ser igual. María tampoco durmió. Pasó la noche escribiendo y borrando correos electrónicos a Valeria, disculpas que sonaban huecas, explicaciones que sonaban como excusas. Al final no envió nada. ¿Qué podía decir que importara después de 5 años de silencio? Y Valeria, en su apartamento minimalista lleno de muebles caros que nunca la hicieron sentir en casa, se paró frente al armario eligiendo qué ponerse para el día que había estado planeando durante años. Negro. Definitivamente negro, el color del poder, el color del luto, el color de alguien que había enterrado su viejo ser y emergió como algo completamente nuevo, mientras se preparaba para dormir. Su teléfono mostró una notificación, un mensaje de su hermana que no había respondido en 2 años. Sé que probablemente no leerás esto, pero te extraño. Mamá pregunta por ti, sea lo que sea que estés persiguiendo. Espero que valga la pena. Valeria leyó el mensaje 3 veces, sus dedos flotaron sobre el teclado, tentados a responder, pero al final bloqueó el teléfono y lo dejó a un lado. Mañana todo terminaría. Mañana finalmente tendría lo que se merecía, pero mientras cerraba los ojos, la pregunta de su hermana resonaba en su mente. ¿Vale la pena? Todavía no sabía la respuesta. Valeria abrió la carpeta de cuero con movimientos deliberados. Cada sonido en esa sala parecía amplificado, el roce del papel, la respiración entrecortada de alguien al otro lado de la mesa, el zumbido casi imperceptible de las luces fluorescentes. Durante los últimos 6 meses comenzó con voz calmada. Esta compañía ha perdido el 42% de su valor de mercado. Han perdido 17 clientes importantes. Han tenido 3 demandas laborales y están a exactamente 60 días de la quiebra completa. Hizo una pausa, dejando que las cifras se asentaran como piedras en agua estancada, pero no están aquí para escucharme recitar estadísticas que ya conocen. Están aquí porque yo tengo la solución. Deslizó una serie de documentos por la mesa. Este es un plan de reestructuración completo, despido de liderazgo tóxico, reforma cultural total, implementación de un sistema de análisis predictivo que aumentará sus ganancias en un 200% en los próximos 18 meses. Daniel se inclinó hacia adelante, intentando recuperar algo de su antigua confianza. Eso es bastante ambicioso. ¿Qué tipo de sistema estamos hablando exactamente? Valeria lo miró directamente por primera vez desde que entró a la sala. Sus ojos eran como hielo pulido, un algoritmo predictivo para fluctuaciones del mercado, dijo lentamente, observando cómo la comprensión comenzaba a filtrarse en el rostro de Daniel, con una precisión del 89%. Algunas personas en esta sala tal vez recuerden haber escuchado sobre algo similar hace aproximadamente 5 años. El silencio que siguió fue absoluto. María se llevó una mano a la boca. Roberto Salas, sentado al final de la mesa, se puso rígido en su silla. Imposible, murmuró Daniel. Pero su voz carecía de convicción. Ese proyecto. Intentamos desarrollarlo. Invertimos $2 millones. Y fallaron, terminó Valeria por él. Fallaron porque no era su idea para empezar. Fallaron porque intentaron robar algo que nunca comprendieron realmente, con un movimiento fluido. Valeria conectó su laptop al proyector. La pantalla grande se iluminó con una serie de correos electrónicos. Fecha: 3 semanas después de la gala. El remitente: Roberto Salas. El destinatario: Daniel Acosta. El primer correo decía: adjunto encuentras las notas del proyecto de Valeria. Creo que hay algo útil aquí. Aunque ella no tenga la capacidad de ejecutarlo,
podríamos tomar prestada la idea central y desarrollarla nosotros. Ya se fue de la compañía, no hay riesgo. María ahogó un grito. Otras personas alrededor de la mesa se inclinaron hacia adelante. Leyendo con incredulidad creciente, Valeria pasó al siguiente correo, y al siguiente, una cadena completa de correspondencia que mostraba cómo Roberto había estado pasándole a Daniel sus ideas durante meses antes de la gala, notas de sus reuniones de mentoría, borradores de sus proyectos. Todo, Roberto, la voz de Valeria cortó el murmullo creciente en la sala. Tú no solo te quedaste callado cuando me humillaron, tú orquestaste todo el evento. Roberto Salas, el hombre que Valeria había admirado como un padre profesional, el hombre que le había comprado café cuando trabajaba hasta tarde, que le había dicho que creía en ella, ahora tenía el rostro completamente pálido. Valeria, tienes que entender el contexto. Oh, lo entiendo perfectamente, interrumpió ella, su voz manteniéndose tranquila pero con un filo que podría cortar acero. Entiendo que viste potencial en mi trabajo y decidiste que sería más valioso en manos de alguien más, alguien como Daniel. ¿Quién podría ayudarte a ascender en la compañía? Entiendo que me usaste como escalera, proyectó más documentos, memos internos, presupuestos aprobados. Todo mostrando cómo Roberto había canjeado las ideas de Valeria por favores, por promociones. Por poder la humillación en la gala no fue crueldad aleatoria, Valeria continuó ahora dirigiéndose a toda la sala, fue eliminación estratégica. Necesitaban que me fuera antes de que me diera cuenta de que mis ideas estaban siendo robadas. Antes de que hiciera las preguntas correctas, Daniel intentó hablar. Pero Valeria levantó una mano. Aún no he terminado. Cambió la presentación. Nuevamente ahora mostraba reportes financieros. Después de que me fui, ustedes intentaron desarrollar mi algoritmo, contrataron a 3 consultores externos, gastaron $2 millones en un periodo de 2 años. ¿Y saben qué obtuvieron? Hizo clic en el siguiente slide. Mostraba un sistema que tenía apenas 35% de precisión. ¿Fracaso absoluto? ¿Por qué robaron la idea? Pero no entendieron la matemática detrás de ella. No comprendieron los principios fundamentales, tomaron mi visión y la redujeron a números en una hoja de cálculo. Y se preguntaron por qué no funcionaba. Valeria se puso de pie, caminando lentamente alrededor de la mesa mientras hablaba. Cuando ese proyecto falló, en lugar de admitir el error, en lugar de reconsiderar su enfoque, ¿qué hicieron? Duplicaron sus malas decisiones, invirtieron en proyectos vanidosos, contrataron a amigos en lugar de talento real, crearon una cultura donde la lealtad importaba más que la competencia. Se detuvo detrás de la silla de Daniel. La crisis que enfrentan hoy no es mala suerte, no es el mercado. Es la consecuencia directa de su arrogancia. Destruyeron lo que intentaron robar porque nunca tuvieron la humildad de reconocer que tal vez, solo tal vez, la chica tímida del departamento de análisis sabía algo que ustedes no. La habitación estaba completamente silenciosa. Algunas personas miraban sus manos, otras tenían los ojos fijos en la mesa. Nadie sabía dónde mirar. Roberto finalmente encontró su voz, temblorosa y desesperada. Valeria, yo estaba tratando de protegerte. Este mundo corporativo es bruto. Pensé que no estabas lista a protegerme. La risa de Valeria era suave pero amarga. Roberto, me traicionaste. Tomaste mi confianza, mi trabajo, mi futuro. Y lo vendiste por tu propio beneficio. No me insultes llamándolo protección. Volvió hacia la pantalla una vez más, mostrando un último documento. Este era un artículo de revista de negocios de la semana pasada. Hablando sobre el colapso inminente de la compañía, ya he enviado todos estos correos, todos estos documentos, a 3 publicaciones principales de la industria, dijo Valeria tranquilamente, para mañana al mediodía. Todo el sector financiero sabrá exactamente cómo esta compañía trata la innovación, sabrán sobre el robo, sabrán sobre la incompetencia, y sabrán quiénes son los responsables. Roberto se puso de pie. Bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. No puedes hacer eso, eso arruinaría mi carrera completa. Exactamente, dijo Valeria, mirándolo sin pestañear, de la misma manera que tú arruinaste la mía. Fue entonces cuando María se levantó, temblando de pies a cabeza. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Valeria, su voz se quebró. Yo no tengo excusa.
No puedo decir que no sabía que algo estaba mal. No puedo decir que fui engañada. Vi lo que te hicieron y elegí mi comodidad sobre hacer lo correcto. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por el rostro de María. Renuncio. Efectivo inmediatamente. No porque me estés obligando, sino porque no puedo estar en una sala contigo y pretender que merezco estar aquí. He cargado con la culpa durante 5 años y pensé que eso era suficiente castigo, pero no lo era. La culpa es fácil. La acción es lo que importa y yo no actué cuando más importaba. Sacó una carta doblada de su bolso, una que obviamente había preparado antes de la reunión, y la colocó sobre la mesa. Lo siento, dijo María. Su voz apenas un susurro. Sé que no significa nada ahora. Sé que llegó 5 años tarde, pero es la verdad. Lo siento. Por primera vez desde que entró a esa sala, la máscara de Valeria se resquebrajó. Solo por un segundo. Solo un destello de algo humano, algo adolorido. Cruzó su rostro antes de que volviera a componerse. Siéntate, María, dijo finalmente. ¿Qué? Siéntate, repitió Valeria. Tu renuncia no está aceptada. María se quedó congelada, sin comprender. Valeria volvió a su asiento. Sus dedos entrelazados sobre la mesa. Tú eres la única persona en esta sala que acaba de tomar responsabilidad real por sus acciones, la única que no intentó justificar, explicar o defenderse. Eso es raro. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tienes 6 meses para demostrar que has cambiado. 6 meses para construir el tipo de cultura en esta compañía donde lo que me pasó a mí nunca le pase a nadie más. Si fallas, Valeria no necesitó terminar la oración. María asintió lentamente, volviendo a sentarse con las piernas temblorosas. Valeria se volvió hacia el resto de la sala. Ahora el ultimátum. ¿Aceptan mi plan de reestructuración completo que incluye el despido inmediato de Roberto Salas y Daniel Acosta? Además de una reforma total de políticas, o liquido esta compañía mañana mismo. Tengo 3 ofertas de competidores esperando comprar mis acciones. No necesito esta empresa, pero 300 empleados inocentes sí. Daniel finalmente habló y su voz sonaba derrotada. ¿Por qué? ¿Por qué salvar la compañía si nos odias tanto? Valeria lo miró durante un largo momento. Porque no todos aquí son como ustedes, dijo finalmente. Porque hay personas en los pisos de abajo que trabajan duro, que tienen familias, que no tuvieron nada que ver con lo que me hicieron. ¿Y por qué? Se detuvo. Como si las siguientes palabras le costaran físicamente decirlas. Porque convertirme en alguien que destruye vidas inocentes solo para vengarme me haría igual a ustedes, y me he esforzado demasiado para no serlo. Supuso de pie, indicando que la reunión había terminado. Tienen hasta mañana al mediodía para decidir. Elijan sabiamente. Y con eso, Valeria recogió su carpeta y salió de la sala, dejando atrás un silencio tan pesado que parecía tener su propio peso físico. El estacionamiento subterráneo estaba casi vacío cuando Valeria llegó a su auto. Sus pasos resonaban contra el concreto, un ritmo solitario que de alguna manera hacía que el espacio se sintiera aún más grande y frío. Había presionado el botón para desbloquear las puertas cuando escuchó otra serie de pasos acercándose. Rápidamente detrás de ella, Valeria, espera, era Daniel. Por supuesto que era Daniel. Ella se detuvo, pero no se volteó. Simplemente esperó, su mano todavía en la manija de la puerta del auto, su cuerpo tenso. Por favor, dijo él. Y había algo en su voz que ella nunca había escuchado antes. Desesperación, miedo real. Solo, dame un minuto. Valeria finalmente se volvió. Daniel se veía destruido. Su corbata estaba aflojada, su cabello despeinado de pasarse las manos por él repetidamente. Los ojos que una vez brillaron con confianza arrogante, ahora parecían los de un hombre que acababa de ver su vida entera desmoronarse. ¿Qué quieres, Daniel?, preguntó ella. Su voz cansada. Yo necesito entender. Su acercó un paso y Valeria notó cómo sus manos temblaban. ¿Esto no eres tú? La Valeria que yo conocí era amable, era gentil, era débil. Terminó ella por él. ¿Vulnerable? ¿Fácil de destruir? No, dijo él rápidamente. No, yo. Dios, esto salió todo mal. Valeria soltó una risa sin humor. Esto salió mal. Daniel, tú me humillaste frente a 300 personas, convertiste la peor noche de mi vida en entretenimiento,
y ahora estás aquí, en este estacionamiento. En el mismo lugar donde hace años te burlaste de mí cuando mi auto fue remolcado porque no podía pagar el estacionamiento. Daniel cerró los ojos. Ni siquiera lo había recordado hasta que ella lo mencionó. Estás aquí, continuó Valeria, pidiéndome que sea la persona que tú ayudaste a matar. Esa chica murió la noche de la gala, Daniel. Murió mientras ustedes reían. Murió mientras cada persona en esa sala elegía su comodidad sobre mi dignidad. Y tú, su voz se endureció, tú encendiste la cerilla, lo sé, susurró él, lo sé. Y si pudiera retroceder el tiempo, pero no puedes, interrumpió Valeria, nadie puede, así que ahora tienes que vivir con lo que hiciste, de la misma manera que yo he tenido que vivir con lo que me hicieron. ¿Esto te hace sentir mejor?, preguntó Daniel, y por primera vez había algo genuino en su desesperación. ¿Destruirnos te devuelve lo que perdiste? Valeria lo miró durante un largo momento. Era una buena pregunta, una pregunta que ella misma se había hecho en las noches de insomnio. No, admitió. Finalmente no me devuelve nada, pero al menos, ahora cuando me miro al espejo no veo a una víctima, veo a alguien que recuperó su poder. Y si eso me convierte en el villano de tu historia, que así sea. Se subió a su auto y cerró la puerta, dejando a Daniel de pie en el estacionamiento, un hombre que finalmente entendía que algunas cosas no se pueden deshacer con palabras. 2 horas después, Roberto Salas estaba sentado en su oficina mirando su teléfono. Había intentado llamar a contactos, a amigos en la industria, a cualquiera que pudiera ayudarlo a salvar su reputación. Pero Valeria había sido eficiente. Los correos electrónicos ya estaban circulando. Su nombre ya estaba siendo mencionado. En círculos que importaban. Su teléfono sonó. Era un periodista de una revista financiera importante, señor Salas. Estamos verificando una historia sobre apropiación de propiedad intelectual en su compañía. Roberto colgó, pero sabía que era inútil. Valeria no estaba mintiendo cuando dijo que había enviado todo. Ella había jugado el juego mejor que él alguna vez podría, había aprendido de los mejores, de él irónicamente, y luego los había superado. Intentó una última vez contactar a Valeria directamente. Escribió y borró 10 mensajes diferentes antes de finalmente enviar uno simple. ¿Podemos hablar? Por favor, como mentor y estudiante. La respuesta llegó 5 minutos. Después, ya no eres mi mentor, ya no soy tu estudiante. Eres solo un hombre que tomó decisiones terribles y ahora debe enfrentar las consecuencias. No hay nada más que hablar. Roberto puso su cabeza entre sus manos. Había pasado 30 años construyendo su carrera, su reputación, su legado. Y en una sola reunión, todo se había desmoronado. No por mala suerte, no por circunstancias fuera de su control, sino por sus propias elecciones. Por primera vez en décadas, Roberto Salas lloró en su oficina. María no fue directamente a casa después de la reunión. En cambio, condujo sin rumbo por la ciudad durante horas. Las palabras de Valeria resonando en su mente. Tienes 6 meses para demostrar que has cambiado. No era perdón, ni siquiera se acercaba al perdón, pero era algo que María no se merecía, y lo sabía. Era una oportunidad que Valeria nunca tuvo. Cuando finalmente llegó a su apartamento, María abrió su laptop y fue directamente al archivo que había guardado durante 5 años. El video de la humillación. Lo observó una vez más, pero esta vez, en lugar de usarlo como recordatorio de por qué debía quedarse callada, lo vio por lo que realmente era, evidencia de su propio fracaso moral. Con manos firmes, María eliminó el archivo permanentemente, luego vació la papelera de reciclaje. Y luego, por si acaso, ejecutó un programa para sobreescribir los datos. No era mucho. Era, de hecho, casi nada, pero era un comienzo. Abrió un documento nuevo y comenzó a escribir, no un plan de negocios, no una estrategia corporativa, sino una lista de cada momento en los últimos 5 años en que había visto algo injusto y había elegido el silencio. Cada vez que había presenciado acoso y había mirado hacia otro lado, cada ocasión en que su comodidad había importado, más que hacer lo correcto. La lista era larga, vergonzosamente larga, pero al lado de cada entrada, María escribió lo que debería haber hecho, y luego, debajo de eso, lo que haría si se presentara una situación similar en el futuro. No era redención,
Pero era el primer paso hacia convertirse en alguien que pudiera mirarse al espejo sin vergüenza 3 meses después. La compañía era irreconocible. Valeria había implementado cada parte de su plan de reestructuración con precisión quirúrgica. Daniel y Roberto se habían ido, sus salidas tan silenciosas que casi nadie notó cuando desaparecieron. Nuevos líderes fueron contratados, personas que valoraban el talento sobre la política. La competencia sobre la lealtad ciega. El algoritmo de Valeria fue integrado en todos los sistemas de la compañía. Los resultados fueron exactamente como ella había predicho. Las ganancias aumentaron, los clientes regresaron, las acciones se recuperaron. Valeria se convirtió en la directora ejecutiva más joven en la historia de la compañía. Las revistas de negocios la llamaban un genio. Fue invitada a dar charlas en conferencias. Su rostro apareció en portadas de publicaciones que antes nunca la habrían notado, pero en las noches, sola en su oficina de esquina con vistas a la ciudad, Valeria se sentía más vacía que nunca. Una tarde, su asistente tocó la puerta. Señora Moreno, llegó un paquete para usted. ¿No tiene remitente? Valeria miró la caja con sospecha antes de abrirla. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano, de alguien que estuvo en esa sala y ha cargado esta vergüenza cada día desde entonces. No puedo deshacer mi silencio, pero puedo ser testigo de en quién te convertiste. Ganaste, pero ¿sobreviviste? Un cobarde que aprendió demasiado tarde, con manos que apenas temblaban. Valeria insertó la memoria USB en su computadora. Había un solo archivo. El video de su humillación no lo había visto en 5 años, se había negado a verlo. Pero ahora, rodeada por todos los símbolos de su éxito, las placas en la pared, los premios en el estante, la vista de la ciudad que una vez soñó con conquistar, presionó play, se vio a sí misma en la pantalla. 24 años, vestido sencillo, cabello sin mucho estilo, manos temblorosas sosteniendo una laptop como si fuera un escudo, y sus ojos, Dios, sus ojos estaban tan llenos de esperanza, de vulnerabilidad, de la creencia inocente de que, si trabajabas lo suficientemente duro, si eras lo suficientemente inteligente, si simplemente eras buena, el mundo sería justo contigo. Observó cómo esa esperanza se desmoronaba en tiempo real. Vio el momento exacto en que algo en ella se rompió. Fue cuando buscó con la mirada a su mentor y él miró hacia otro lado. Ese fue el momento. No las risas, no las burlas, sino la traición de alguien en quien había confiado. Valeria pausó el video en ese momento. La chica en la pantalla tenía lágrimas empezando a formarse en sus ojos, pero su barbilla todavía estaba levantada. Todavía había dignidad allí, todavía había algo humano, algo suave. Algo hermoso en su vulnerabilidad. Miró su reflejo en la pantalla oscura de su monitor. La mujer que la miraba de vuelta era poderosa, era exitosa, era respetada, era todo lo que esa chica en el video soñó ser, pero también era una extraña. Valeria cerró el video y miró su teléfono. En sus contactos, el nombre de su hermana. El último mensaje no respondido había sido hace 3 meses. Mamá cumple años este fin de semana. Sé que estás ocupada, pero nos encantaría verte. Te extrañamos. Su dedo flotó sobre el botón de llamada. Por primera vez en años, Valeria sintió algo más que el frío cálculo que la había sostenido durante tanto tiempo. Sintió miedo. No el miedo de perder poder o control, sino algo más profundo, el miedo de que, si abrías la puerta a las emociones, a las conexiones, a las personas que podrían lastimarte, volverías a ser vulnerable, y la vulnerabilidad era lo que casi la había destruido. Pero mientras miraba entre el teléfono y el video pausado de la persona que solía ser, Valeria se preguntó en qué momento el protegerse a sí misma se había convertido en enterrarse viva. Había ganado, había obtenido su venganza, había demostrado su punto, tenía poder, dinero, éxito, respeto, tenía todo lo que esa chica en el video había querido, pero esa chica en el video también tenía algo que Valeria ahora no tenía. Tenía esperanza, tenía la capacidad de confiar, tenía conexiones humanas que importaban más que los números en una cuenta bancaria. La pregunta de su hermana regresó a ella. ¿Vale la pena, Valeria? Miró la pantalla de su teléfono durante lo que se sintió como una eternidad.
La foto de perfil de su hermana la miraba de una imagen de hace 3 años cuando todavía hablaban regularmente, cuando Valeria todavía permitía que las personas la conocieran. Afuera de su oficina, la ciudad parpadeaba con miles de luces, miles de historias, miles de personas viviendo vidas que incluían alegría, dolor, conexión, amor, pérdida, vidas completas, vidas humanas. Y aquí estaba ella, en la cima de un edificio, mirando todo desde arriba. Completamente sola, el cursor parpadeaba sobre el botón de llamada. Todo lo que tenía que hacer era presionarlo. Todo lo que tenía que hacer era elegir ser vulnerable una vez más, elegir arriesgarse a ser lastimada nuevamente, elegir la posibilidad de conexión sobre la seguridad del aislamiento. Valeria cerró los ojos y respiró profundamente. La pantalla del teléfono permaneció iluminada en su mano. El nombre de su hermana visible, la elección sin hacer de afuera. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Era hermoso, el tipo de belleza que Valeria había dejado de notar en algún momento de su búsqueda de poder. En la pantalla de su computadora, el video seguía pausado, la chica de 24 años congelada en el tiempo. En el momento antes de que todo cambiara, antes de que aprendiera a ser dura, antes de que construyera muros tan altos que ni siquiera ella podía ver sobre ellos, algunas victorias cuestan todo. Algunas venganzas te vacían de lo que estabas luchando por proteger. El poder responde la pregunta ¿quién me lastimará ahora? Pero nunca responde ¿quién me conocerá? Valeria permaneció allí, en su oficina vacía, sosteniendo su teléfono, mirando la ciudad que había conquistado, sintiéndose más sola que nunca en su vida. Y en ese momento de quietud perfecta y terrible, tuvo que enfrentar la pregunta más difícil de todas. ¿Ganó? Sí. ¿Sobrevivió? Esa respuesta, finalmente, dependía de lo que eligiera hacer a continuación. El teléfono cegía en su mano la decisión, sin hacer el futuro incierto, y por primera vez en 5 años. Valeria no tenía un plan, solo tenía una elección: seguir siendo invencible pero sola, o arriesgarse a ser humana nuevamente. La pantalla del teléfono comenzó a oscurecerse por inactividad, y luego se cortó a negro. Algunas historias no terminan con respuestas, terminan con preguntas que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por el poder? ¿Cuándo la protección se convierte en prisión? ¿Y vale la pena ganar si pierdes quién eres en el proceso? La sala de juntas donde todo comenzó permanece vacía ahora, excepto por los fantasmas de decisiones pasadas. Una silla en el centro, donde una vez estuvo una joven con un sueño y una laptop, el espacio donde la humillaron, el mismo espacio donde, años después, reclamó su poder. Pero el poder es una cosa extraña. Puede hacerte invencible, también puede hacerte irreconocible. La respuesta de Valeria: sí llamó a su hermana, sí eligió la conexión sobre el control. Si encontró una manera de ser fuerte sin volverse de piedra. Esa respuesta no está escrita en estas páginas porque, tal vez, la historia más importante no es la de su venganza. Es la pregunta que nos deja: ¿qué elegirías tú?